Pegue seu vape e sente no sofá. Começa agora mais um Vaporacast. Fala, Vaporacasters! Sejam muito bem-vindos a esse episódio do Vaporacast. A gente continua aqui na Colômbia nos eventos que a gente participou de redução de danos. E acontece que eu estou no mesmo hotel que Ignacio Leiva, do Chile, que é um dos ativistas, posso dizer, mais proeminentes da América Latina, pelos resultados que ele tem conseguido, não sozinho, com uma comunidade toda, mas a gente vai entender melhor essa história agora nesse episódio. Não vou fazer muita rasgação de seda, vocês sabem que eu não gosto muito disso, porque eu também não quero enrolar muito na abertura, porque esse episódio a gente vai precisar dessa hora inteirinha pra gente conversar, que tem muita coisa interessante que a gente pode levar pro Brasil também. Portanto, sem mais delongas, a partir de agora vai ter legendas para que vocês possam acompanhar melhor essa conversa. E vamos nessa. Então, perdón, demora un poco a veces para cambiar el switch de la lengua. Entonces, seas muy bienvenido al Vaporacast, Ignacio. Muchas gracias. Hace mucho tiempo yo quiero hacer una entrevista contigo, pero yo no la quería hacer de manera online. Yo quería hacerla de manera personal. Y entonces, dime por favor, de una manera... Primero quiero contestar a eso. Ya. Yo siempre he tenido muchas ganas de poder participar en Vaporacast. Me parece que es un programa muy importante. Creo que el trabajo que has hecho es maravilloso, así que me siento no solamente honrado, sino que siento que es un privilegio estar contigo. Muchas gracias, muchas gracias. Ignacio, cuéntame un poco, muy rapidito, para contextualizar como Ignacio la persona, porque eso es una cosa que yo quiero traer para este programa. Los activistas son personas y son resultados que vamos logrando como personas. Entonces, Ignacio, dime así quién eres tú, qué estudiaste, así como simples, como si fuera una persona. Eres una persona normal, pero no en el círculo de activismo, como soy el puro Ignacio Leiva. Ok, yo soy periodista especializado en contenidos multimedios, pero no ejercí por mucho tiempo mi profesión, casi nada, y me dediqué la mayor parte de mi vida laboral a la seguridad informática. Trabajaba en una empresa, era el nerd de TI de una empresa en Chile. Eso era desde el punto de vista profesional, pero mi profesión es el periodismo. Finalmente me dediqué a mi hobby y con el tiempo mutó a que mi hobby, entre comillas, el activismo, fue a través del hobby que desarrollé mi profesión. O sea, se me dieron vuelta un poco los papeles. Mi trabajo era el hobby y mi hobby era finalmente aplicar la profesión. Ya, muchas gracias. Mi mamá tiene formación en periodismo, entonces a mí me encanta esa área y yo creo que un poco del podcast de Vaporacast, de buscar esas historias, tiene un poco que ver con eso. Pero bien, bueno, Ignacio, tú eres uno de los principales activistas de América Latina, así, sí eres, ya. Puedes, Soy un activista en Latinoamérica, uno más. Sí, uno de los primeros. Pero antes, me gustaría entender, ¿fumabas? ¿Cómo era eso? Así, es una pregunta larga, puedes tomarte, tenemos una hora. Obvio que por favor no gastes, porque yo sé que nosotros cuando empezamos a hablar, especialmente del comienzo del vapeo, es algo que tenemos mucha pasión, pero yo quiero también mucho hablar de la continuación del trabajo. Entonces, cuéntame cómo era tu perfil de fumador, con cuántos años empezaste a fumar, y vamos llevando la historia para cómo descubriste el vapeo y cómo se fue desarrollando todo eso. Ok. A ver, mi historia como fumador es triste, como la de muchos. Partí fumando muy, muy, muy pequeño. Que eso también, más adelante vamos a retomar ese tema, cuando se habla de que nosotros, los activistas de cigarrillos electrónicos, queremos capturar a una nueva generación de fumadores o vapeadores. No podría estar más lejos, porque la mayoría de los casos son tan tristes como el mío, que partimos fumando a edades que no se puede responsabilizar. Yo no me he hecho la culpa a mí de haber empezado a fumar. Fue
una sociedad la que falla cuando un niño prueba el cigarro por primera vez a los 9 años y yo a los 11 años ya fumaba. ¿Probaste a los 9? A los 9 años Era muy chico. probé el cigarro y a los 11 yo ya fumaba. O sea, no estoy hablando de eso de cuando partiste y lo probaste por primera vez. No, la primera prueba, 9 años, que no significa que empecé a fumar a esa edad, pero a los 11 yo ya me fumaba 1 o 2 cigarros de manera diaria y a los 13 o 14 yo ya fumaba un paquete. Ya, es harto. Así que sí, tengo una larga data de fumador y cuando lo dejé fumaba 2 paquetes diarios. ¿Y tuviste muchos... ¿Con cuántos años notaste que tengo que parar de fumar? Así, ¿en tu cabeza era algo equivocado que hacías? ¿Era algo perfectamente normal? Era aún peor. A ver, durante mucho tiempo de mi vida la idea siquiera de dejar de fumar no existía. Era un fumador apasionado del cigarro, era un defensor del cigarro también. Era del tipo que era un poco un talibán del cigarro. Hoy día me da un poco de vergüenza, pero yo iba a una casa y me prendía un cigarro en el living y si me decían, oye, no puedes fumar en mi casa, muy bien, me voy, porque si no puedo fumar en tu casa, no estoy. Me da un poco de vergüenza. Me aceptas, sí. Claro, me da un poco de vergüenza decirlo hoy día. Especialmente hay que entender que la sociedad ha cambiado mucho. En esa época era un poco más aceptable de alguna manera. Mi ex mujer no fumaba y yo fumaba dentro de la pieza con la puerta cerrada hasta que me quedaba dormido. Entonces, claro, yo era un muy mal fumador, fumaba harto y me importaba muy poco mi salud o la de los demás. Ahora que soy activista, después de tanto tiempo conmigo, me siento... Pero también es... La cosa es que las enfermedades del tabaquismo, ellas no aparecen del día de la noche, o sea, se van desarrollando con el tiempo. Entonces, como es muy difícil, especialmente cuando empiezas muy joven, que tengas una noción de causalidad entre lo que estás haciendo y lo que hace con tu cuerpo. Bueno, y ya más adulto, de 25, 26 años, deben haber aparecido los primeros momentos en que quería dejar de fumar, pero no tenía que ver que no quería dejar de fumar por salud, no quería dejar de fumar por dinero. En el momento en que empecé a querer dejar de fumar era cuando empezaron a prohibir fumar en muchos lugares y yo, que fumaba 2 paquetes diarios, no tenía el tiempo suficiente para fumarme los paquetes diarios o no podía hacer actividades normales. Yo era de esos que si entraba al cine tenía que salir 2 o 3 veces de la película para ir a fumar afuera del cine. Me traía problemas más bien de tiempos el cigarro, y ahí varias veces dejé de fumar. Traté de dejar de fumar con todos los métodos que se te puedan ocurrir. O sea, lo hice todo. Usé Champix, hipnosis, tratamientos de más de una cosa al mismo tiempo. Y la única vez que logré dejar de fumar fue a través de un semi-hipnosis sumado a un proceso de dejar de fumar más parches de nicotina. Fue lo único que funcionó. Fue como una bomba de cosas para tratar de dejar de fumar. Sería muy latoso explicar ahora cómo era el proceso completo, pero eso me permitió dejar de fumar 8 meses. Que fue el tiempo más largo que yo nunca en la vida había. Y 8 meses es harto. Pero esos 8 meses lo pasé pésimo todos los días. Todos los días echaba de menos el cigarro. Si sentía olor a cigarrillo era una tortura enorme. Lo pasé pésimo. O sea, no hubo ni un día que no sufriera y no quisiera fumar. Y llegó un punto en que ya era tanta la desesperación que le pedía la cajetilla a mis amigos mientras estábamos en una fiesta, por ejemplo. Yo olfateaba para oler el tabaco, para tratar de calmarme. Eso saltó en algún momento a que ya la desesperación era tanta que le pedía a mis amigos el cigarro y aspiraba el humo de la pavesa del cigarro, de donde está prendido. Y con eso agarraba un poco. Ajá. Y de eso, desde la primera vez que le olí la pavesa, no pasó un mes que ya le había pegado una pitiá, le pegué una pitiá y a la semana siguiente fumaba 2 cajetillas de cigarro. ¿Tú viste Friends?
la No. serie de tele. No. No, es que tiene un personaje que tiene esa lucha con el cigarro. Ok. Porque cuando cuando yo estaba parando de fumar, intentando parar de fumar, yo estaba en la universidad y el fumódromo era en las dos entradas. Entonces yo que estaba intentando parar de fumar, cuando yo pasaba por el fumódromo era como, ¿sabes? Como déjame poner todo eso aquí ya que yo no puedo fumar, solo para tener el saborcito nomás. Y yo me encontraba divertido, pero la verdad era un tanto triste. Porque yo creo que dejar los cigarrillos fue mi primera gran derrota. Porque no que sea un genio, obviamente no. Pero siempre fui muy bien en la escuela, siempre fui bien en el trabajo. Nunca tuve muchas dificultades para hacer cosas que yo ponía en mi cabeza que quería hacer. Pero los cigarrillos me derrotaron innumerables veces. De hecho, yo no sé, fueron 2 años intentando parar activamente. Y yo no fumé tanto. O sea, yo no era tan... no como tú. Ujú. Y eso que me trae... ¿Y cuándo conociste el vapeo? Bueno, para allá voy. Y en Ya. ese momento, cuando volví a fumar después de los 8 meses, descarté para siempre siquiera la idea de dejar de fumar. O sea, de ese momento me Fue volví... después de 8 meses en trauma. Sí, después me volví el peor talibán y evolucioné a esto que me importaba nada. Si tú no me dejabas fumar en tu casa, yo me iba. Y si te molestaba el humo, te molestaba yo. Así que, chao. Y me transformé en ese ser muy, muy, muy malo. Y en diciembre del año 2019... Perdón, del año 2009, un amigo mío, que era mayor que yo, tenía hijos, yo todavía era joven, vivía unos departamentos más arriba, bajó un día al departamento de nosotros y venía con una cajita, con un cigarro electrónico, pero de los primeros, un Cigalike, un 510, muy, muy básico, ni siquiera de los que venían en la cajetilla, esos que se conectaban como a un cargador 510. Sí, sé, pero Muy- vi más en fotos. Yo nunca Ya. tuve uno de esos. Muy, muy antiguo. Y el 2009, en Chile, nadie sabía lo que era un cigarro electrónico. Nadie en Latinoamérica sabía lo que era un cigarro electrónico. Recién en Europa empezaron a llegar los cigarros electrónicos el año 2006. Pero para el 2007 nadie usaba cigarrillo electrónico. Recién en Europa se estaba conociendo el cigarrillo electrónico. 2009 es cuando Anvisa prohibió en Brasil. Exactamente, porque prohibieron la entrada antes de que llegaran. Sí. Esos fueron los intentos de prohibición. Lo que querían era prohibir antes de que llegara el cigarrillo Yo solo electrónico. poner un drops de información. Recién, de muy recién, el año pasado, el director de Anvisa que firmó el ban de 2009 dijo que si tuviera la información que tenemos hoy, nunca lo hubiese firmado. nunca tendría hecho el ban. Sí. Solo porque tocamos el asunto. Sí. Y llega con este aparato que yo, como buen talibán del cigarro, me reí de esta estupidez. Sí. En ese momento no se sabía ni siquiera lo que había adentro. Sinceramente, nosotros creíamos que era agua. Era un vaporizador de agua. Esa era la concepción que tenía yo. Entonces llega con este juguete nuevo y lo tomamos burlándonos del proyecto, del producto. Y lo armamos, hicimos lo que había que hacer. Lo pesco, me recuerdo como si fuera hoy. Lo pesco, estaba sentado en el sillón, le pego una calada, hago así, muertos de la risa, riéndonos de esta estupidez. Ajá. Le pego una calada, hago así. Opa. Wow. Algo tiene aquí. Y mi tiene mujer algo me aquí. dijo, ¿qué pasa? Mi mujer era la pobre no fumadora que se tenía que... Que mi exmujer, aguantar todo que aguantar el cigarrillos y todo. humo y toda la cuestión. Entonces me dice, ¿qué pasa? Entonces le digo, yo creo que esto puede funcionar. Y mi mujer me miró y me dijo, yo te lo regalo. Yo te lo regalo. Le dije, ok, pero cero presión. O sea, lo voy a tomar como un... para evitar fumar en la pieza. El día que me presiones lo boto a la basura. Y mi intención era eliminar los cigarros que me fumaba en la noche antes de ir a dormir, que era dejar a mi mujer Mejor. llena o de sea, humo Ajá. toda la noche. Ese día este amigo me prestó el cigarro para probarlo en la noche porque él dijo que él no lo iba a usar, que era una basura y todo lo demás. Lo usé esa noche mientras nos estábamos quedando dormidos. Yo fumaba hasta quedarme dormido. O sea, era de los fumadores que quemaba a veces la frazada, ¿no? Si era un desastre. O el pijama. O se el va pijama, cayendo aquí, sí, no, mal.
Y también me despertaba y antes de abrir los ojos la primera reacción era buscar la cajetilla. Yo me prendía un cigarro antes de salir de la cama. O sea, yo ni siquiera era de los que se iba a lavar los dientes o se duchaba y prendía el primer cigarro. No, yo lo último que hacía era apagar un cigarro, si es que lo apagaba y no quemaba la cama. Sí. Y en la mañana lo primero era encender un cigarro. Y me deja el cigarro, voy a tratar de acortar esta parte. Cuento corto, el 31 de diciembre a las 11:30 de la noche, estábamos esperando los fuegos artificiales y todo lo demás. Yo, el primer día, después de tener este cigarro, fumé solo 2 cigarros, que fue el tiempo que transcurrió desde mi trabajo a la casa porque se me había acabado la batería del dispositivo. El día siguiente lo mismo. Uh-huh. Y el día del año nuevo había logrado no fumar ninguno. O sea, en 2 días había prácticamente dejado de fumar. Y el 31 en la noche, estamos esperando a las 11, yo seguía con el cigarrito electrónico y dije, viene el año nuevo, me voy a fumar el último cigarro del año. Y prendo ese cigarro y voy en la mitad y digo, esto yo ya no lo necesito, lo apagué. Y a las 12 de la noche prácticamente del 2010. O sea, partiendo el 2010, ajá. Dejé de fumar para siempre. Nunca más probé un cigarro, nunca. Y pasé de ser un talibán del cigarro a llevar ahora ya 15 años sin tocar un cigarro y fue increíble. Y obviamente empecé a sentir los beneficios de cambiarme al vapeo muy rápido. A mí nadie me puede decir que la industria se inventó todo esto. No existía la industria, no existía exacto, nada. Eso yo estaba pensando ahora. No existía absolutamente nada. De hecho, y ahí va a venir un poco más adelante, cuán equivocada es esta visión. Todos los avances del cigarrillo electrónico no son de la industria tabacalera, tampoco son de la industria de los vaporizadores. Los avances en los cigarrillos electrónicos los generamos los usuarios. Yo lo viví, yo fui parte de esa historia. Yo hice todas las estupideces que hoy día me da vergüenza también, así como me da vergüenza decir las cosas que hacía cuando fumaba. ¿Pero qué se sabía en 2009? No sabíamos 2010, nada, sí, ese era el problema. Como no sabíamos nada, experimentábamos y hacíamos cosas que hoy día suenan a brutalidad. De hecho, los cigarros electrónicos, los 510 y todo el 900, los 510, el 910, que son cigarros que desaparecieron de la historia. Tú hablas de 510 y en general los usuarios que saben de algo de vapeo saben a lo que te refieres, pero tú le hablas de un 910 y ¿qué es eso? Sí, yo no sé. Es un intermedio de... Y yo me considero alguien que sabe. ¿Tú sabes? Sí, yo sé que es una medida, o sea, debe ser más largo. Exactamente. 910, sí. El 510 es el largo de un cigarro normal y después sacaron uno que para agrandar la batería era un 910, que era como los cigarros largos de... Ah, ok. Tenían una rosca que también era la rosca 910, porque la gente cree que el 510 es por el ancho de la rosca, no, era por el largo de los cigarros que tenían esa rosca. Son 5,5 centímetros. 5,1 centímetros. Ah, sí. Son 510 milímetros. Sí, sí. Es el largo de la batería. Ah, ok. Eso es el nombre. Tuvieron los 510, pero de ahí se salta al Ego, que es el típico de lápiz. Y el gran salto en tecnología fueron las baterías de litio. Y las baterías de litio se empezaron a usar cuando los usuarios empezaron a modificar los Nokia y le sacaban la antena al Nokia, sí, le enchufaban un atomizador y hacían uso de la batería del celular. Y de ahí el nombre, mod, porque es una modificación. Es una modificación, todo eran modificaciones. Y después vienen incluso antes de los mod que conocemos hoy día como los electrónicos, vienen los mecánicos. Los mecánicos fueron los primeros, que fue un papá y un hijo en Estados Unidos que en su garage, buscando cómo usar una batería más fuerte, usaron linternas que tenían la pila y generaron el... Sí, y todavía siguen el mismo formato, o sea, el botón abajo. Y ahora no me acuerdo la marca, pero esa marca existe hasta el día de hoy, porque ellos hicieron este producto para poder vapear mejor ellos, porque los productos eran pésimos. Sí, por eso hay tan pocos vaperos también que son tan viejos como yo. Me refiero, no viejo, que también estoy viejo, pero tan antiguos en el mundo del porque vapeo. yo ya conversé con gente más vieja que ti, entonces. Sí, pero gente que lleve más tiempo vapeando, yo no creo conozco. Que no, o sea, sí, 1 o 2 personas. Porque... Y es porque en esa época, dejar de fumar con cigarrillo electrónico era realmente un apostolado. O sea, tenías que tener
10 baterías, 10 cargadores, la batería duraba unos minutos y se demoraba 1 hora en cargar. Me perdí un poco y nos vamos a alargar demasiado. Devuélveme un poco a la línea para No, donde pero está bien. Esa parte de la historia de vapeo igual me interesó, pero vamos a volver un poco para el activismo. O sea, dejaste de fumar, dejé de fumar, funcionó. Empecé a sentir todos estos cambios, que podía subir escaleras, que podía trotar. Antes caminaba rápido y me quería morir, subía un piso de escalera y fumando desde los 11 años hasta los 29 era alto, sí. brutal. Así que empecé a sentir todos estos cambios y estoy en este proceso de sentirme bien y descubrir esta cuestión y tratando de mostrárselo a la gente, porque era algo súper novedoso. Ni yo sabía nada de esto. Pero sabías que tenía funcionado. Claro, que me había funcionado. No sabíamos, no era como hoy día, no sabíamos de qué estaban hechos los líquidos. No sabíamos. Y si buscaban en internet tampoco sabíamos. O sea, estamos hablando en la época en que nos metíamos a foros y era como, yo creo que esto tiene esto, así que voy a probar mezclando esto con esto. No, unas brutalidades del terror. Pero yo sentía el cambio. Entonces trataba de convencer a mis amigos de que dejaran de fumar. Era como un vegano actual. Sí. Una vez, solo rapidito, así como... Una vez tenía una mujer que estaba empezando a conocer los vapeadores y nosotros en mi ciudad, en Curitiba, hacíamos encuentros semanales. Y ella dijo, no, muy bacán, muy bueno, pero parece un grupo de jóvenes de iglesia, parece una religión. Y dije, sí parece. Porque, como una secta más que una... Es que fue muy importante para nosotros, tenemos esa pasión, pero tranquilo, está funcionando para mí también, entiendo. Pero ella no volvió más, ella aprendió a vapear y desapareció de la comunidad. Sí, y se quedó con ella, sí. De hecho, se llevó un atomizador mío, pero igual paró de fumar. Era parte de ser un apóstol del vapeo, sí. Regalar y... Sí, yo estaba siempre regalando algo. Sí. Y bueno, estoy en todo esto de descubrir que se puede dejar de fumar sin sufrir y bla, bla, bla. Y de pronto aparece el ministro de Salud de Chile diciendo que van a prohibir los cigarros electrónicos. Y en ese momento yo dije, no, esto no va a pasar. O sea, yo sé de dónde vengo, sé que esto funciona, sé cómo me siento. En esa época no existían estudios, no había nada. Era mi experiencia, era la experiencia de un usuario que decía, lo que está diciendo el ministro es una burrada. Y fue como, no me pueden prohibir fumar. O sea, no me pueden obligar a volver a fumar. Esto no puede pasar. Y ahí viene un poco el... que justo era el loquito del pueblo, y dije, no, esto no va a pasar y yo voy a hacer lo que pueda hacer por protegerme a mí si yo no conocía a nadie más que vapeara. En esa época partió la única marca de cigarrillos electrónicos que había en Chile en ese momento, era Free Smoke, que vendían el 510 en cajetilla y todo lo demás. Y fui a hablar con el dueño. Le dije, oye, bueno, tú eres el único que tiene este mercado y lo van a prohibir. Así que tenemos que hacer algo. Yo venía saliendo relativamente nuevo de la universidad. Yo era periodista, entonces le dije, necesito plata para hacer una campaña. En esa época, nosotros, para poder parar la prohibición, yo necesitaba recursos para poder generar una campaña como periodista. Y fue una campaña normal. En esa época internet no es lo que es hoy día. La lucha se dio en medios tradicionales, en radio, televisión, diarios, medios escritos, lo que hizo que fuera posible, porque el día de hoy, siendo sincero, porque en la condición actual, decir que una persona es capaz de parar una prohibición a través de una campaña parece imposible porque no hay cómo controlar las redes sociales. Pero en esa época había una manera de confrontar la información en la opinión pública. Así que partimos una campaña multimedios, que ahí me sirvió mi profesión. Partimos una campaña multimedios que era desmentir al ministro. El ministro además había dicho cosas brutales como que el propilenglicol daba cáncer. O sea, hoy día siguen diciendo burradas, pero burradas como esas ya por lo menos han desaparecido. Sí. Tan burras. Ahora son un poquito mejor trabajadas. Igual de burro en todo caso. Saludos, Don Bloomberg, burro número 1. Pero claro, entramos en esta campaña y fue una lucha grande y le empezamos a dar duro al ministro. O sea, el ministro miente, el ministro está mintiendo y demostrábamos que el ministro estaba mintiendo. Salía el dueño de la empresa en cámara explicando lo que era un cigarro electrónico, cuáles eran los errores que cometía el ministro, y eso lo que permitió
fue que el resto de los políticos se asustaran. Ya. O sea, que porque el ministro no tiene la potestad de meter un proyecto de ley a un proceso legislativo, por lo tanto, cuando trató de que los senadores se metieran a esta pelea, los senadores dijeron, aquí veo solo pérdida de votos, porque te están diciendo mentiroso en todas partes y te están diciendo mentiroso con argumentos. Así que logramos parar la prohibición, pero lamentablemente la total falta de experiencia en los procesos legislativos, legales y todo lo demás, tuvo un costo muy caro para nosotros, que fue que el ministerio, entre gallo y medianoche, decimos en Chile, o sea, de una manera muy turbia, muy oscura. Sí, como en salas cerradas. En salas cerradas. Hicieron un decreto en que declaraban la nicotina ilegal y solamente la podía vender las farmacéuticas. Solamente podían vender nicotina a las farmacias. Pero como si olvidaran que los cigarrillos tenían nicotina. No, porque estaba específicamente aplicado a los vapeadores. A los vapeadores, a los parches y a esas cosas. Entonces lo transformaron en algo regularizado, pero en realidad ilegalizado, porque obviamente desde el año 2010 hasta el año 2025, en que sabemos que el mercado del cigarrillo electrónico mueve miles de millones de dólares a nivel mundial y muchos millones de dólares en Chile, adivina cuántos mililitros de nicotina vendieron las farmacias en 15 años. Pues cerca de 0, imagino. 0. Sí. No cerca, 0. O sea, esto no tenía la intencionalidad de que alguien entrara en el negocio. La idea era bloquearlo porque sabemos que las farmacéuticas son uno de los principales interesados en que el cigarrillo electrónico desaparezca. Entonces, Chile quedó en una posición de un mercado gris. La realidad es que la nicotina quedó en el mercado negro, pero los dispositivos, los líquidos sin nicotina podían ser vendidos, lo que permitió que de alguna manera se generara una industria de cigarrillos electrónicos, se abrieran algunas tiendas, no en el 2010, estamos hablando de mucho más adelante, nos falta en el proceso, nos estamos adelantando un poco, pero ya por lo menos no te podían perseguir por traer cigarrillos electrónicos, el problema era cómo entrar la nicotina a Chile y ese tipo de cosas. Y en ese momento logramos parar la prohibición, en ese momento no habíamos vaperos. O sea, era yo, el dueño. Yo conocía a un solo otro vapero, que él era como un apoyo moral. Así como lo estás haciendo bien, pero yo no me meto. vamos, pero yo no puedo ir. Pero exactamente. Tengo que trabajar. Claro. Y logramos parar esto. Se paró la prohibición, quedamos con esta situación muy compleja. Y por ahí, por el 2012... ya como que empezaron a aparecer más vaperos que a través de diferentes formas se empezaban a conocer, empezaban estas cosas como los mercaditos del vapor. En esa época además es muy difícil imaginarse esa época porque conseguir un atomizador era difícil y además tampoco habían 3.000 millones de atomizadores para elegir, habían unos pocos atomizadores. Cuando parte, después llegan los Ego, el año 2011 a Chile, ya la cosa se empieza a poner, ya tenías más opciones. Al principio era una batería, un atomizador y era. Después ya con el Ego aparece primero los cartridge, después los tank, después el big tank y so on. Todos valían nada, o sea, eran un desastre. Todo era un parto usarlos, se chorreaban. Uno a veces tomaba más líquido del que yo tengo vapeaba. una colección de atomizadores antiguos, pero es solo para bonito porque no... Es mucho dolor de cabeza hacerlo. Yo tengo una caja donde tengo desde mi primer cigarro hasta el último. Oh. Nunca fui capaz de vender o botar o nada, así que algún día existirá el museo del vapeo en alguna parte. El Museo Ignacio Leiva del Vapeo. Y ya se empieza como a armar una comunidad, pero por teléfono, ni siquiera por redes sociales. Era como que yo conozco un amigo. WhatsApp, por ejemplo, o por lo menos en Brasil en 2011-12 estaba empezando. Ni toda la gente tenía smartphones. Parece que estamos hablando de 1970, sí, pero no. Ni todos tenían smartphones, entonces no era algo... Sí, yo no sé era. Porque yo tenía un iPhone y era como el único de la universidad, del curso que tenía el iPhone, y todos querían que yo los prestara en día de prueba, por ejemplo. Sí. Entonces, imagino que la difusión y la comunicación era difícil. Y ahí empezamos a hacer juntas de vapero. Así como nos juntábamos y la idea era hacer mercadito del vapor. Entonces tú llevabas todos los atomizadores que no estabas usando para cambiar. para cambiarlos, venderlos y todo lo demás.
Y de esas como pequeñas juntas se crea la primera comunidad de vaperos en Latinoamérica que se llamaba Chile no fuma vapea. Que de hecho esa no la creé yo. Esa comunidad, el que la creó para no robarme los créditos, fue otra persona que se llamaba Maui. No recuerdo ahora el nombre, ese era su sobrenombre. Maui generó esta página de Facebook que también era algo nuevo. Y ahí yo me metí rápidamente a la comunidad y entendimos, o más bien yo era el que tenía esa visión de que esta comunidad, más que simplemente reunir, necesitábamos informar a los usuarios, que eso se tenía que transformar en un centro de información y de ayuda. Hoy día es ridículo decir de ayuda, pero en esa época de verdad necesitabas ayuda. Necesitabas saber física, de entender las baterías, necesitabas una guía que te ayudara a eso, y como comunidad era una ayuda, mucha entrega de información, y yo sí entendía desde muy temprano que había que reunirnos, informarnos, porque en algún momento la pelea iba a volver. No sabía cuándo, pero yo tenía claro que la pelea volvía en algún momento. Y esta comunidad empezó a crecer, éramos una comunidad súper activa, súper unida, y esta comunidad empezó a crecer hasta que llegamos a casi 9.000 usuarios en su momento, por ahí por el 2018, 2019. Y ya en esa época empezaron a abrir las primeras tiendas, y cada tienda tenía su microcomunidad. Que eran tiempos que eran tan lindos. Yo sé que no es parte del proceso, pero yo llamo a esa época de la época de oro del sistema abierto. Suena ridículo para alguien que no lo vivió, o dirán, estarán exagerando. Todos los viernes se reunía la comunidad después del trabajo o después de las actividades o lo que fuera. Cada tienda tenía como un espacio para que los vaperos se sentaran, compartieran y todo lo demás. Y era como divertido, porque como que tú eras de una tienda, no ibas a la otra. Ya sí, entendí. Eran como clanes, y los de la otra tienda hablaban mal de esta tienda. Un y equipo los de usuarios, fútbol, así. claro, era como un equipo de fútbol, eran como las barras bravas. Tenían como peleas Sí, por Cagüine. por supuesto. Cagüine es una palabra muy chilena, no sé cómo se dice. Yo ni sé, yo soy mitad chileno, yo ni sé qué palabra es esa. Gossip. Fofoca en portugués. Ok, habían como eso entre diferentes grupos de tiendas. Después se creó una comunidad paralela que era como anti todas las locuras de comunidades. De cuando reúnes gente empieza a pasar esas cosas. Pero era maravilloso, y todos los viernes era como la gente esperaba el viernes para ir, y te hacías amigos, y hoy día mi grupo de amigos cercanos hasta el día de hoy son todos gente que yo conocí en esa época. Mis amigos de vida son gente que nos conocimos ahí probando líquidos, intercambiando cosas, y los quiero mucho como amigos, pero además nos conecta esto de que logramos vivir esta época de comunidad. Sí. Pasa lo mismo, no es que nosotros también hacemos eso, pero la cosa es increíble cómo las historias son parecidas. Sí, por supuesto. Y otra de las cosas que hacía que fuera maravilloso, pero no teníamos esos clanes, es decir, habían grupos, pero había como más una cuestión de regionalidad, o sea, la gente del sur son los grupos del sur, y nadie que no es del sur entra. Claro. Imagínate, para entrar en el grupo tenías que entrar en un Facebook, adicionar una capibara, que era el símbolo del grupo, porque ahí en esa verificación verificaban tu edad y dónde vivías. Nosotros también. Eso fue algo que también yo hice desde muy al principio. Yo rápidamente pasé a ser administrador del grupo, y en eso fuimos súper duros desde el primer día. Súper duros. O sea, chequeo de edad de todos los usuarios que entraban. Yo creo que nadie lo hace. Solo los grupos de vapeo. Por eso a mí me da tanta rabia cuando dicen que nosotros lo que queremos es... Sí, al final el vapeo no es juguete. Absolutamente. Y nosotros éramos súper estrictos, y en Chile es ilegal pedirle la identificación a alguien. Solo un policía te puede pedir la identificación. Ya. Entonces, cuando alguien entraba, nosotros le mandábamos un mensaje directo antes de aceptarlo. Le mandábamos un mensaje y le decíamos: tienes que mandar tu ID. Tu ID. No, ustedes no me pueden pedir. Root, ¿no? No, el root es el número. Ya. Yo pensaba que era el carnet de identidad. Les pedíamos el carnet de identidad. No, tú no me puedes pedir el carnet de identidad. Entonces no me lo manda, no entra. No, es que te voy a demandar. No me podéis demandar de nada. Yo no tengo ninguna obligación de aceptarte en el grupo. Al final nunca tuvimos un problema legal, pero nunca permitimos que entrara alguien que no
que no fuera un mayor de edad. Esta comunidad empieza a crecer, crece, y el año 2018, a finales o a mediados del 2018, aparece un senador, Guido Girardi, ojo, aquí voy a ser muy cauteloso con mis palabras. La agenda de Guido Girardi es exactamente la misma agenda que la de Bloomberg. Ya. Coincidentemente. En Chile hubo eventos en ese periodo en que estuvo... ¿cómo se llama esta? De la abogada en Latinoamérica de... Yanela Severini, creo que es el nombre. Si no, le vamos a poner un pito aquí y vamos a reemplazarlo con el texto porque me puedo estar equivocando de nombre. Que es una persona que estuvo metida en un escándalo en México, en que una diputada presentó un proyecto de ley en contra del vapeo, y cuando revisaron los metadatos del archivo, estaba escrito por esta persona que es la abogada de Bloomberg en Latinoamérica. Y ella estuvo en eventos en Chile con otra persona que recibe funding de Bloomberg, y en ese evento estaba este diputado. Ok. Yo no estoy diciendo que este diputado tenga relaciones recursos, o cosas con él, pero tienen una agenda parecida. pero la agenda cuadra, es es exactamente la misma, no solamente en el vapeo, sino que en el azúcar y en alcoholes. Este senador, de hecho, los sellos en las comidas, que yo no sé si ustedes lo tienen en Brasil, pero sé que ya están en México, eso lo hizo por primera vez alguien, fue este senador. La ley de etiquetado se hizo por primera vez en Chile, la hizo este senador, después fue contra el vapeo, y lo último que estaba haciendo antes de perder su calidad de senador era ir en contra de los alcoholes. Entonces, este senador avisa que va a tratar de prohibir el cigarro electrónico una vez más, y ahí fue como, wow, llegó el momento. Ya, y ahora estamos preparados. Para esto es lo que hemos estado trabajando y informando a la gente y todo lo demás. Y ahora que venía nuevamente esta pelea, ya no era un par de locos peleando, sino que era un ejército de casi 9.000 usuarios que entendían lo que estaba pasando, que no había que explicarles porque les veníamos diciendo esto se viene, algún día va a llegar. Entonces cuando llegó tenía a la Armada lista, preparada, no acobardada y sabiendo que tenían que pelear por sus derechos porque si no, no íbamos a poder. Cabe hacer una pequeña pausa. 9.000 personas en Chile, si comparamos a Brasil, porque que Brasil las comunidades son grandes porque tenemos mucha gente, la población es gigante, pero tenemos que tener en mente que Chile tiene más o menos la población de la Gran São Paulo. Nosotros tenemos 18 millones ahora. Sí, es como la población de Gran São Paulo, y sería como tener 9.000 personas listas para pelear en São Paulo. Y si nosotros tuviéramos eso ahora en Brasil, estaríamos muy bien. O sea, hiciste un trabajo maravilloso. Hicimos. Pero ¿te considerabas activista? No, yo era el más loco del grupo nomás. Tú eras solo una persona del grupo que estaba moviendo. Ojo, yo eso lo digo hasta el día de hoy. Yo sigo siendo solo uno más del grupo. A mí me complica un poco... Por eso cuando me presentabas, como que... No, pero cuando digo activista es cuando tú entiendes que eres un activista y dices, soy. Sí y no. Yo sabía que yo iba a hacer todo lo que estuviera a mi alcance, ya lo había hecho el 2010. Yo ya había hecho todo lo que estuviese a mi alcance. Yo ni siquiera conocía la palabra activismo. No sabía lo que era ser activista. No entendía el concepto. Yo lo que sabía era que yo era el más loco del grupo y que se había que ir a... y para mí activista era como la gente que se va atrás de los barcos de Greenpeace, ¿sí? O sea, yo no soy eso, No, yo era es mucho menos, sí. Es más, yo te diría que yo era como el intolerante del grupo. Yo era el que... ¡no! Eso no. Y ahora que me dice esto de si me consideraba activista, para entender cuánto no éramos activistas, no entendíamos los conceptos y nada, en nuestra comunidad de Vapear No Fumar estaba prohibido hablar de cualquier cosa que tuviese que ver con tabaco que no fuera vapeo. Sí, nosotros si tú hablabas, si alguien hablaba de tabaco calentado,
para afuera. Sí, yo Baneado. en la entrevista, que puede ser antes o después, no sé en qué orden voy a publicar, con Jorge yo dije eso, que nosotros éramos como extremistas. Extremistas. O sea, snus, no. No. Tiene tabaco. No. Pouches, ni conocía, no No existía. Tabaco calentado, por favor. Nosotros teníamos odio a la industria Nosotros tabacalera, echábamos... porque toda la culpa de tenernos fumado la poníamos en la industria. Pero ojo que nosotros éramos tan brutales que no te echábamos por apoyar, te echábamos por hablar. O sea, tú preguntabas, ¿qué onda el tabaco calentado? Chao. Un warning. Oye, ¿pero por qué? Si solo quiero preguntar, para afuera. Y eso me llevó a que mucha gente me odia hasta el día de hoy. Yo era durísimo. El dios del baneo. Sí, nosotros banimos a una persona porque estaba usando un narguile y no dijo ni nada en el grupo. Dijimos, está usando un narguile, es contra la regla del grupo. Y lo sacamos. Y la verdad, Sí. años después le pedí disculpas. Disculpa, yo no tenía la visión completa. No, pero no igual no era reducción de daños, pero es algo que él escogió, el problema de él. Sí, y también baneaba por otras cosas. Era una comunidad bien, bien brutal. Yo hoy día entiendo que haya gente que todavía me tenga bronca de aquella época porque no teníamos los conceptos, que ya vamos a llegar a eso. No había ni un concepto. Todo esto era la forma de pensar de alguien. No había nada más que una opinión. Y mi opinión era intransable. Entonces, si tu opinión iba en contra de la opinión de este loco, el loco te echaba. Y le daba lo mismo. O sea, a mí me daba lo mismo. Yo te echaba y me daba exactamente igual porque yo estaba convencido profundamente de lo que yo estaba haciendo era lo correcto. Y bueno, es que vergüenza. El peor fumador, el peor administrador, el peor todo. Pero bueno, llega el año 2018, viene esta prohibición y en ese momento dijimos, llega el momento de pelear. El 2019 se presenta el proyecto de ley, que fue como el periodo de entrenamiento previo y todo lo demás. Y el 2019 presenta Girardi el proyecto de ley, creo que fue por ahí por marzo, pero muy cerca de mayo. Y en mayo, el 30 de mayo, y esta fecha es importante para el movimiento, para mí, para todo. O sea, hay que entender la historia previa, cómo llegamos a este punto, porque si no, no hubiese resultado. Si no hubiese sido por lo anterior, no hubiese pasado. Pero cuando se presenta el proyecto de ley, en mayo viene el Día Internacional del Vapeo, que en ese momento no era el Día Internacional del Vapeo. El único que quienes establecieron el 31 de mayo como Día del Vapeo fueron los españoles, los DANESVAP. Uh-huh. Ellos declararon el 31. La verdad nunca le he preguntado al mono y a Ángeles por qué eligieron el 31. Es que está muy cerca porque de es el día fechas. anterior del tabaco. Es el día anterior del tabaco. ¿Es 30 o 31? 30, ¿cierto? 30. Porque tiene el Día Mundial sin Tabaco Sí. y tiene el Día Mundial del Combate al Tabaquismo. Sí. Y ahí el nuestro día se queda El 30. justo en medio, sí. El 30 es el nuestro. Bueno, entonces yo lo que hice fue tomarme de la idea del Día del Vapeo que tenían los españoles, uh-huh, y yo de fresco dije, Día Internacional. Ya somos dos, así que... Internacional. El Día Internacional del Vapeo. Y para el Día Internacional del Vapeo, yo organicé la primera marcha la primera marcha masiva de usuarios pro vapeo enfrente del Ministerio de Salud, para entregar una carta al ministro de Salud de aquella época, mostrando nuestro descontento y lo que significaba y bla, bla, bla. Todavía en una seminube de conceptos de lo que se sabía, no sabía, también muy opinativo, pero ya con algunos estudios ya sabíamos lo que estaba pasando en UK, pero todavía muy, muy amateur, muy amateur. Listo. Termina la marcha resultó maravillosa. Yo hasta el día de hoy veo las imágenes y me llena de cariño. Llevábamos batucada, nos creíamos brasileños. Batucada, gente con zanco. Nos preocupamos de que fuera linda, además. Es una marcha que de verdad, yo creo que cualquier vapero ve los videos de esa marcha y dice, eso somos. Sí, esa era una marcha... Yo vi los videos cuando hiciste una presentación en GFN. Porque ahí tenía algunos resultados de Chile y todo. Y hacemos la marcha, listo.
insisto, acuérdate que yo era un loquito más nomás, más loco que el resto, pero un usuario más nomás. Hacemos la marcha, funciona todo bien, y unos días después de la marcha, no sabría decirte, unos 2, 3, 6 días después de la marcha, me llega un correo de España, de alguien que yo no conocía, Ángeles Muntada. Me envía un correo electrónico y me dice: hola, no sabíamos que existías. Y yo, ¿existía de qué? ¿Quién eres tú? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver que no sabíamos que existía? Acabamos de saber que organizaste una marcha, bla, bla, bla. Y te queremos invitar a participar en el Global Forum of Nicotine que se realiza en 2 semanas. Esto fue el 30 y era el 15 de junio el GFN. Y yo leí esa invitación y primero no entendía nada. Además era en Varsovia, un lugar tan raro, tan lejos. Sí, pues, ajá. Entonces yo contesté el correo y dije: mira, ¿sabes qué? Muchas gracias, no sé quiénes son, no entiendo lo que es esto, pero la verdad es que no tengo ni una opción de aceptar la invitación porque yo el poco dinero que tengo lo gasto en el movimiento, entonces no me voy a gastar lo que me cuesta ir a Varsovia. Además, para ir, eso no lo puse en el correo, para ir a hablar con alguien que no sé ni quién es, ni qué es este evento, ni nada. Así que muchas gracias, pero no. Entonces me llega otro correo de vuelta que en pocas palabras decía: mira, simio, no entendiste la palabra invitación, te la explico. Te estamos invitando porque de verdad te queremos conocer y todo lo demás. Y yo dije: hay más locos, weón. No soy el único, hay un mundo allá afuera. No teníamos conceptos de nada. Y obviamente cuando tú estás metido en un problema en la vida, tú ves solo tu problema, no andan buscando los problemas de los otros. Yo no sabía ni qué es lo que estaba pasando en el resto del mundo. Yo en ese momento sabía que en Brasil lo habían prohibido, sabía que en Argentina estaba prohibido, pero más allá de eso no sabía nada. No tenía idea qué es lo que pasaba en Europa, no tenía idea, nada. Para mí era Chile y los problemas chilenos, y para afuera no tenía idea ni lo que pasaba, ni no sabía ni que habían más locos como yo. Acepto, vengo al GFN y eso fue un cambio total. O sea, eso es un punto de inflexión no solamente para Chile, sino que ese mismo año ese año me invitaron a mí, invitaron a Francisco y invitaron a Claudio de Brasil, de THR Brasil. Y Francisco de Colombia. Y Francisco de Colombia, que fue la primera ASOVAPE. Francisco ya tenía ASOVAPE. Cuando presentaron el proyecto de ley, eso también es importante entenderlo y es importante que lo entiendan los usuarios en Brasil. Cuando nosotros, a pesar de tener esta comunidad muy grande, lista para pelear, nos dimos cuenta que no sacábamos nada con tener una comunidad. Porque los procesos legales necesitan de una asociación. Exacto. Tú no puedes ir como: yo soy un grupo de usuarios, represento a 9.000. No, ustedes no representan a nadie. Tú eres tú. Tú eres tú, mientras no realices los procesos legales para que tú puedas representar a esa gente. Tú no puedes ir y decir: yo hablo por esos 9.000, sin que esos 9.000 te den la potestad de hablar en nombre de ellos. Por lo tanto, nosotros iniciamos el generar la asociación. Conozco a Francisco y tomamos como... Yo hablé con Francisco y le dije que a mí me parecía que lo mejor para hacer era que esta nueva asociación de chilenos también se llamara ASOVAPE, para que tuviéramos un networking más directo. Y una identidad también. Y una identidad, y que se entendiera, que lo entendimos en el GFN, que esto era global y no era un problema de cada uno de los países, ni de región, ni eso. Entonces nace la segunda ASOVAPE, que hubiese nacido igual, pero con otro nombre. Y ahí Francisco, principalmente, es quien toma la marcha de generar las otras ASOVAPE en Latinoamérica. Las primeras trabajamos juntos, viajamos juntos a Perú. Para conocer gente. Que ahí tiene también esa parte. Pueden escuchar el otro lado de la historia por Jorge Palma. Viajamos a Perú, conocimos a Jorge, lo convencimos de que tenía que hacer una asociación y parte a ASOVAPE Perú, y después Francisco se preocupó de ir haciendo crecer las ASOVAPE en Latinoamérica, y ahora tenemos 12 asociaciones reunidas en ARDT, que también es otro esfuerzo que terminó siendo gracias a conocernos en el GFN. Pero además en el GFN descubrimos por primera vez, por lo menos yo, la reducción de daño.
que era todo lo que yo pensaba, era todo lo que yo sabía, pero que yo no sabía cómo expresarlo. Ya. No es que cuando dicen que la reducción de daño es un concepto que inventaron las tabacaleras y es de las tabacaleras, mentira. Mentira. Es un concepto que viene desde los años, tiene 40 años o más, el concepto de reducción de daño. El tema es que la reducción de daños es exactamente, expresa lo que no podíamos expresar nosotros de buena manera. Nosotros sabíamos lo que era la reducción de daños, pero hoy día ni me acuerdo cómo lo decíamos. El cigarro electrónico es menos dañino porque yo lo siento, porque los estudios lo dicen. Pero el concepto de, oye, esto es reducción de daños. Es una herramienta, puede ser una herramienta. Sí, o sea, el vapeo como herramienta. Exactamente. Entonces ahí yo descubro primero que no estoy solo, que no estaba tan loco, o por lo menos habían otros locos. Y eso fue muy lindo. Eso fue muy lindo. O sea, sinceramente, yo cuando llegué al GFN, Lo recuerdo como hoy, mi primera entrada al GFN, de llegar y ver a esta gente y decir, pertenezco. Muy, muy lindo, muy lindo. Y otras cosas que me llamaron, que fueron como muy... Esta es la parte vivencial personal que me dijiste que querías saber cómo se siente también el proceso. Llego y yo lo poco que había logrado averiguar era que existía INCO en estos 15 días en que ya iba a ir, obviamente uno como hace un poco de pesquisa, hace la tarea. Ya entendí que había más locos, o sea, cuando llegué allá los vi, pero en esas 2 semanas me había dedicado como periodistas también sabías cómo hacer research y todo eso. Entonces ahí descubrí que Ángeles Montá era una diosa del mundo de la reducción de daño, y en esa época estaba Kim de presidente de INCO, que era como el presidente de todos los locos, por decirlo de alguna manera, y yo ya había visto fotos y todo lo demás, y estaba parado yo con el mono vapeador. Ojo, yo al mono vapeador lo quiero un montón. El mono vapeador ya había ido al GFN, que no se vaya a malentender lo que quiero plantear ahora, como que yo digo que soy más importante que el mono vapeador, porque no. El mono vapeador, amiguísimo. Es una entidad. Nosotros lo llamamos de rockstar aquí. Totalmente, el rockstar y amiguísimo. Tiene que ver con Kim, no conmigo, no con el mono. Y de repente estoy parado. Ya para mí era muy raro estar parado al lado del mono. No éramos amigos, era como, wow, estoy con Ángeles Montá, tengo el mono parado al lado. Que es famosísimo. Y le estoy hablando de tú a tú. Y yo, el fresco, que fue la palabra que no encontrábamos ayer, no sé cómo decirlo. Sí, es como... todavía no encontramos, la verdad. Pero en chileno es distinto que en Brasil. Estará en el subtítulo, estará resolvido. Yo parado al lado del mono como de igual a igual, cuando yo obviamente no me sentía ni cercano, ni me siento tampoco ahora. Yo siempre lo digo, yo soy un usuario más. Y de repente veo que entra Kim al sector donde estábamos. Y él viene caminando derecho hacia donde estábamos. Nosotros 3, Ángeles, el mono y yo, obviamente, asumí que él venía a saludar a Ángeles y al mono, y yo de pasada iba a aprovechar de estirar la manito y presentarme. Ajá. Y viene caminando y yo así como corriéndome un poquito para el lado, porque era obvio que... Sí, como dándole espacio a los otros. Ajá. Y viene caminando... Y cuando viene llegando, yo ya estaba como súper corrido. Y llega y me dice, Ignacio, nice to meet you. Y me abraza y yo así, wow. O sea, yo no tengo idea quiénes son, pero ellos realmente no sabían que existía, pero también habían hecho las tareas para ver quién era este loco que había generado esta marcha. Así que me sentí muy bien desde muy rápido, muy bien acogido. Y claro, el GFN fue... En esa época no existían los canales que tenemos hoy día de información, como tu podcast, que lleva esta información a la gente. Muchas gracias por eso. No, pero te lo dije al principio. O sea, lo que hace este podcast es finalmente entregarle a los usuarios esas herramientas que yo no les podía entregar el año 2012, 2014, 2015. Era pasión, gana, pero finalmente el conocimiento, el saber qué es lo que realmente nos va a permitir ganar esta batalla, es lo más importante. La labor que hace tu podcast no solo importante, sino que además lo haces de una manera muy profesional, y los avances que has tenido a mí me llenan de, lo conversábamos ayer, de un
falso orgullo, porque yo no tengo nada que tomar de mi trabajo, de tu trabajo, de tu crecimiento, pero te conocí desde pollito, como sí, desde chiquito, y me gusta ver cómo has crecido, cómo mantienes las cosas de una manera muy profesional, que es algo súper importante. Me encanta. Y bueno, viene el GFN. Muchas gracias. No puedes saltarte, sí, yo tengo que hablar algo. No puedes soltar una bomba de esa y no, y en el GFN, No, espera un poco. Es claro que yo tengo que hacer un agradecimiento. Lo que cuentas parece mucho... O sea, el podcast es sobre ti, pero yo voy a poner eso porque se encaja de manera rápida, porque como yo siempre digo, mi historia está en los otros podcasts, entonces pueden oír y no están aquí para oírme, pero sí para oír a ti. Pero yo me acuerdo cuando me invitaron a un evento aquí en Colombia, que fue cuando te conocí. Y fue muy parecido porque llegó un email, pero no de España, pero de Reino Unido, de Sueli, invitándome. Y yo sí, muchas gracias, pero no tengo cómo ir. Y ella, oye, tontito. Lo mismo. Oye, tontito, no pregunté si tienes cómo venir, yo te estoy invitando. Y yo me sentí igual, porque igual en Brasil ya teníamos una comunidad, ya tenía otras personas que hacían algo que ahora llamamos de activismo, como Alexandro. De hecho, sus materiales me ayudaron mucho a entender lo que era. Pero yo no me consideraba ni un activista ni nada, me consideraba como un creador de contenido. Y la cosa es que yo creo que fue 2023 y yo tenía parado de hacer contenido más o menos en 2021. Y una de las razones fue porque, de manera muy triste, Fiocruz, que es una entidad maravillosa de ciencia brasileña, aceptó un patrocinio de Bloomberg Philanthropies y produjo un documento donde me acusaban también, y a otras personas de Brasil, de ser como un agente de la industria tabacalera para dejar a los niños, para que los niños fumen. No fue miedo lo que sentí, pero yo sentí así, ¿será que estoy causando más daño que ayudando? Y a pocos, yo no sentí eso el primero, pero a pocos eso apagó el fuego que yo tenía. O sea, se fue apagando porque me empecé a me cuestionar. Entonces me quedé como un año parado. Yo no estaba haciendo contenido cuando recibí el email. Y ese evento era para ver una charla tuya con Ethan Nadelman y de Francisco. Tal vez más gente habló, perdón a los otros, por favor, perdón, pero es que esas partes me marcaron mucho. Porque viene tú, Ignacio, y muestras lo que estaba haciendo en Chile todavía, y todo eso, y dices, para ser activistas tienes que tener un proyecto y tener coraje. Y yo pensando así, proyecto yo tengo, coraje no. Pero tengo un proyecto, pero ok, estoy escuchando. Y ahí no me acuerdo el orden, pero viene Francisco y habla sobre la responsabilidad de saber. Y ahí yo, ay, Dios mío, eso yo lo siento, esa responsabilidad me pesa. Y ahí viene Ethan y empieza a hablar de cómo tenemos que aprovechar las oportunidades para poner las voces. Y ahí yo pensé, yo no estoy equivocado. Y ahí yo me puse como ese desafío que me parecía imposible, todavía me parece. Yo creo que podría ser mucho más, pero igual solo tenemos 2 manos. Y yo dije, no, entonces voy a intentar por lo menos servir de puente, ya que hablo bien español, ya que puedo convivir bien en ese mundo, servir de puente. Y la verdad es que esa cosa de percibir que no estás solo es muy poderoso. Pero muy poderoso, porque en Brasil nosotros somos como un saco, en portugués, un saco de pancadas. O sea, ¿sabes? Cuando tienes como el boxeador, donde entrena se queda pegando, lo mismo. Eso somos nosotros. Y cuando te sales un poco de la cajita que estás, como dijiste, tu problema, tú solo te preocupabas con Chile. Entonces, porque estás muy involucrado en el problema, y cuando te sales de esa cajita y ves que el mundo es mucho mayor, al mismo tiempo que es mucho menor, porque toda esa gente está conectada, te pone la duda, o la energía de decir, no, yo tengo que hacer más.
Y lo mejor de todo es, no necesito reinventar ninguna rueda. Porque con tanta gente en un movimiento global de consumidores, podemos ver así, mira, ¿qué está pasando ahora en Brasil? Está pasando eso. ¿Dónde será que pasó algo? No necesito pensar, yo pregunto en el grupo. Oye, ¿ya pasaron por eso? Sí, hicimos eso, llámame. Entonces siempre tenemos ayuda. Y eso es muy importante. Yo creo que el amadurecimiento de la comunidad brasileña todavía falta y siempre faltará porque es un trabajo continuo, pero se debe mucho al apoyo que tenemos de las asociaciones latinas. Y por eso yo agradezco mucho como consumidor que tuviste el coraje, como tú mismo dijiste, de hacer esa frente, porque hace mucha diferencia. Y por eso agradezco. Soy uno más. Yo siempre lo digo, soy un usuario más y me agrada que otros usuarios se unan. Y finalmente a mí lo que me preocupa de esta figura terrible, me cuesta hasta decirlo, pero esta figura de Ignacio es que la gente sienta que yo tengo algo especial. Y no es así, yo soy otro usuario. Sí, lo que yo veo, los usuarios tienen que entender que todos ustedes son potencialmente un Ignacio. Lo que así cuando yo veo es que es gracias a tu trabajo que, o sea, tienes muchos resultados, o sea, se empieza a aparecer, pero fue muchos años de trabajo. Pero eso es lo que yo valorizo y lo que quiero llevar a la comunidad brasileña. La cosa es, hay que empezar. Y no es que hay que empezar porque quiero tener tantos seguidores, porque quiero poder hacer eso. No, hay que empezar un trabajo. Y la recompensa de un buen trabajo es suceso. Puede demorar, puede llegar. Y la cosa es que en Brasil muchos ya están como sin fe. Hay etapas de sin fe y lo importante es poder capear esos momentos. Esta lucha es uma montanha russa. Fala pessoal, muito obrigado por assistir essa primeira parte desse episódio, que a gente teve o prazer de conversar, de ter uma conversa bem longa com o Ignacio Leiva, presidente da Sovape Chile, e um dos principais ativistas de redução de danos que está trabalhando ativamente hoje no mundo. É um grande prazer, é um grande orgulho poder chamá-lo de amigo e de poder ter tido o privilégio de ter essa conversa com ele tão longa que precisou ser cortada em 2 episódios. Então, nessa primeira parte, a gente falou muito sobre a história de origem dele, bem ao estilo Vaporacast, ou seja, perguntando e conhecendo a história do perfil dele como fumante, da transição e de como ele foi descobrindo o vape e de como isso foi se encaixando na vida dele até ele virar um ativista e começar a defender pessoalmente o uso desses produtos para ajudar as pessoas a parar de fumar lá no Chile. Espero que vocês tenham gostado. A segunda parte vem na semana que vem e lá, sem muito spoiler, mas já contando um pouquinho, a gente vai falar sobre a história do movimento dos consumidores, de como lá no Chile, de como isso foi acontecendo e de como eles foram juntando tanta gente a ponto de conseguir sim influenciar positivamente as políticas públicas que estavam sendo criadas lá. Foi uma luta longa, esse é o spoiler, foi uma luta longa, não foi rápido, precisou da movimentação massiva dos consumidores. Mas eu acho que a gente tem alguma coisa para aprender ali. Então, por favor, não percam o próximo episódio, vai estar muito bacana. Espero vocês lá. Tchau, até mais.